Por lo que veo, tiene la palabra por Teruel existe el señor Guitarte Jimeno. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por su exposición brillante. Yo quería hacer una reflexión que, bueno, simplemente es de paso antes de plantearle dos preguntas. Es que estamos nosotros, por lo menos, hartos de sufrir el coeficiente estadístico de cualquier cosa dividido entre habitante. Presupuesto entre habitante, PIB entre habitante, y en nuestro territorio eso no cumple, porque eso lleva a enmascarar una realidad que hace que cuantos más habitantes perdemos tengamos mejor sanidad o tengamos más presupuesto para la sanidad, cuando es totalmente lo contrario. Es una convergencia aparente absolutamente falaz. Por eso creo que hay que buscar otros argumentos encaminados al coste real de prestación de los servicios en cualquier territorio y que el servicio se preste en las mismas condiciones en cualquier territorio, cueste más o cueste menos al Estado o a las administraciones. Luego, por otro lado, he visto su intervención encaminada realmente a mejorar el sistema prestacional médico actual, pero quizás solo desde un punto de vista médico. Yo, aplicando otro principio médico, que es el de prevenir antes que curar, no sé si no evaluaría que parte de esos esfuerzos debieran ir destinados a replantearnos nuestro modelo de desarrollo actual y de sociedad actual. Si no, tendría más eficacia evitar seguir promocionando las altas concentraciones de población en determinadas áreas, la movilidad extrema, la contaminación, cuestiones que no acaban sino generando problemas sanitarios que lo que vienen es inversión en sistema sanitario para curar un problema que hemos creado nosotros por acumular, por contaminar. Es decir, creo que merece la pena caminar hacia un equilibrio territorial de otro estilo al que tenemos, porque probablemente sea incluso más barato el implantar ese servicio que no combatir los problemas médicos y sanitarios que nos crea el problema. Y luego ya finalmente, no sé si ustedes esa opinión o no, pero en nuestro caso, el debilitar el sistema sanitario en el medio rural, obviamente, que es lo que se está produciendo, pues obviamente muy pocas veces tiene que ver con la introducción de la medicina privada, porque al privado tampoco le interesa ir al medio rural. Tiene más que ver con unos criterios de concentración de servicios, alejándolos del cliente final, que lo que hacen es que después de los servicios acabe yendo las personas y al final vaciando los territorios. Para nosotros ese es un problema mucho más allá que el sanitario, es un problema de organización territorial y de qué sociedad y de qué país queremos. Muchas gracias. Vale. Primero, lo que ha señalado el diputado de Teruel existe. Yo soy extremeño, o sea, y que sé bien lo que significa la marginación territorial y la despoblación y la desatención de la zona rural, ¿no? O sea, que lo conozco bien y es evidente que cuando se habla, cuando nosotros proponemos que haya una cierta homologación de la financiación por habitante y año, pues eso tiene una parte de razón, pero hay muchos otros condicionantes que hay que tener en cuenta, ¿no? En su día nosotros propusimos una fórmula que no tuvo ningún éxito, como casi todo lo que hemos propuesto, ¿no? Tampoco hay que engañarnos, que era la fórmula RAWP, que es una fórmula que utilizó el Servicio Nacional de Salud inglés para financiar a los distritos, donde se establecían un conjunto de criterios, por ejemplo, el coste de la atención sanitaria, el coste, digamos, de la cesta de la compra en esos sitios. Es evidente que vivir en Teruel es mucho más barato que vivir en Madrid, ¿no? O vivir en Carcaboso o en Coria, ¿no? Por poner sitios de Extremadura que también están muy retirados, ¿no? Y yo, que tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones sociales, que tiene que ver con la dispersión de la población, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso, hablar de una fórmula sobre habitantes es una manera simplificada de hacer una comparación, ¿no? Evidentemente eso tendría que ponderarse pues por envejecimiento de la población, por morbilidad, por mortalidad, por dispersión, por recursos, por nivel socioeconómico. Hay muchas cosas. Yo soy perfectamente consciente de que si en un pueblo se cierra el centro de salud o el consultorio, luego se cierra la escuela, luego ya se cierra el banco y se cierra el pueblo, ¿no? Y se quedan 2 o 3 señoras, que suelen ser señoras, muy mayores esperando morirse.
Y desgraciadamente eso es lo que pasa con mucha frecuencia en el área rural, ¿no? Y evidentemente eso no se debe de consentir y hay que plantearse otro modelo de desarrollo, que en el documento que les he pasado sí que hacemos referencia a ello, ¿no? Yo creo que hay determinantes sociales de la salud que hay que tener en cuenta. Es decir, los problemas de salud y de atención sanitaria no se solucionan solo con profesionales médicos de enfermería y medicamentos, ¿no? Hay otras fórmulas de solucionarlo que evidentemente tienen que ver con la prevención, la promoción, el favorecer los recursos y la extensión de esos recursos. En algún momento has hablado algo del modelo territorial. Yo no estoy en absoluto en contra del modelo territorial. La descentralización que ha habido en este país del sistema sanitario, una de las grandes ventajas que ha tenido es que antes, y ya digo, yo lo puedo hablar con conocimiento, digamos, bastante de causa, pues para tener una buena atención sanitaria había que venir a Madrid, ¿no? Y eso con la descentralización, o a Barcelona, ¿no? Que también sucedía, no nos engañemos. Con la descentralización dejó de suceder en una gran medida, ¿no? Yo conocía, cuando empecé mi trabajo, pues conocía niños que venían de A Coruña a tratarse en el Ramón y Cajal en Madrid, ¿no? Porque en su comunidad autónoma no había medios para hacerlo. Bueno, eso por suerte la descentralización lo hizo desaparecer, y yo creo que un gran avance que hubo ha sido, pues, ¿no?, en que ha habido muchos hospitales de área que se hicieron, el que se acercó mucho la atención sanitaria de calidad a la ciudadanía, que es una de las cosas que evidentemente se debe de preocupar el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Porque una cosa es el derecho teórico y otra es el derecho, el ejercicio de ese derecho en la práctica, ¿no? Yo creo que esto es un tema que es muy importante, y si hay un plan de salud, alguna vez un plan integrado de salud, una de las cuestiones que se tiene que plantear es cómo garantizar que el derecho a la protección de la salud, que aparece en la Constitución, se puede ejercer en cualquier punto del país o del Estado español, o de como ustedes lo quieran llamar, ¿no? En cualquier punto, por muy lejano que sea el Pirineo de Lleida, o que sea Andorra, ¿no? Que también es un pueblo de Teruel, ¿no? Si no recuerdo mal, o muchos otros sitios, ¿no? O sea, que eso es algo que se debe de preocupar el sistema, y en lo cual hay que decir de nuestro Sistema Nacional de Salud que ha tenido avances muy, muy significativos, ¿no? Que no debemos olvidar, ¿no? Es una de las cosas positivas que le caracterizan a nivel, y que hacen que tenga un buen aprecio a nivel internacional, ¿no? Bueno.